Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de estos podcasts donde estamos dando voz a las mujeres que merecen tener la voz. Hoy en especial vamos a hablar de un tema muy delicado, muy importante, del que desgraciadamente en este país y en casi todo el mundo no se habla. Y no se habla porque creemos que al no hablarlo estamos protegiendo, que el no hablarlo nos va a hacer quedarnos en una burbuja donde no pasa nada, porque lo que no se nombra sí existe y ese es el problema, que aunque las cosas existen y pasan, nadie habla de eso. Muchas gracias, Alicia. Alicia es una actriz que fue lo primero que te quiero preguntar, porque he tenido la oportunidad de hablar con varias personas en tu misma situación o similar, y algunas me han dicho que no les gusta que las llamen víctimas de agresión sexual. Algunas otras les llaman sobrevivientes, pero entiendo que cada quien tiene su forma. ¿Tú tienes? Pues creo que las formas a veces no es tanto lo importante. A mí como decidan Perfecto. nombrarlo, pues yo viví eso, ¿no? Sí, soy una víctima de abuso, abuso sexual infantil y pues sí, soy sobreviviente. Tengo una postura ante eso, hay quien dice que no son sobrevivientes, Exacto, por eso pero te pregunté. pues yo respeto la manera en que cada uno decida nombrarse y cómo decida pues, nombrar su suceso, algo que lo marcó o que la marcó. Así es. Ujú. Pues yo primero voy a dar algunos datos. Aquí se trata de que la que hable seas tú y la que tenga la voz seas tú. Sabemos que México es el país en el mundo que tiene el primer lugar en abuso sexual infantil, que solamente se denuncia 1 de cada 10 casos, que 2 de cada 10 niños antes de cumplir los 18 años vivirán abuso sexual infantil a nivel mundial. Aquí en México, el 30% de las niñas son víctimas de abuso sexual infantil y el 15% de los niños. Y vamos, creo que lo que todas y todos creemos es que cuando se habla de un agresor sexual es un tipo que te encontraste en la calle a las 12 de la noche con una gabardina, todo Sí. vestido de negro, y entonces a ese tipo no hay que acercársele. Pero desgraciadamente no es así. Tú nos vas a hablar ahorita seguramente también de algún porcentaje, pero el mayor número de los casos de abuso sexual infantil son por personas que los niños y las niñas conocen: papás, abuelos, padrastros, hermanos, tíos, profesores, y sé que nadie se lo puede imaginar. Creemos que en nuestra familia nunca va a pasar, que en nuestra casa nunca va a pasar, pero ahí están los números. Resulta que sí está pasando y está pasando mucho. Entonces, si te parece, Alicia, entramos al tema. ¿Cuántos años tenías tú cuando sufriste Yo tenía 10 años 10 cuando años? lo viví. ¿Y tu Sí. agresor fue alguien de tu familia? No, afortunadamente no, fue un maestro de la escuela, un maestro de educación física. Tú tenías 10 años y estabas en En cuarto de cuarto primaria. de Ujú. primaria. ¿Y después de cuántos años tú decidiste hablar de esto? Pues la primera vez que lo nombré, se lo dije a mi mamá y fue inmediatamente que pasó. Em Lamentablemente en la escuela, pues hace 30 años, pues el protocolo era distinto a lo que hay ahora, pero no me creyeron y se me revictimizó. Y bueno, después de eso, pues guardé silencio porque, pues no sé, esa marca quedó para mí como no hables, lo que puedas decir, no te vamos a creer, tu voz no es verdad, ¿no? Lo que digas. Y después yo, se lo confesé a un amigo que no éramos tan cercanos y que tal vez eso me ayudó,
como a liberarme un poco pues sí, del silencio en el que yo estaba viviendo. Y, y pues como no éramos tan cercanos, pues le impactó, pero a mí me ayudó como, ay, es que no es alguien cercano a mí y entonces no me va a juzgar, no me va a etiquetar, no se va a avergonzar. Y esa fue otra ocasión. Y después, finalmente ya cuando decidí hacerlo, fue en la escuela de teatro, em, porque ahí nos pusieron a escribir monólogos y yo tuve la necesidad de expresarlo. Y a partir de eso, alguien me dijo que fuera a ver una obra de teatro que se llama Valentina y la sombra del diablo, que es de la maestra Verónica Maldonado. Y yo cuando vi esa obra de teatro, eh, para mí fue muy impactante. ¿Es sobre abuso sexual infantil o por qué te impactó tanto? Sí, tratan un tema, el personaje vive un abuso, pero más bien la obra trata sobre cómo ay, perdón, cómo Valentina se tiene a sí misma. Em, y para mí fue muy impactante verlo en teatro. Yo quería salirme en medio de la función a vomitar. Y pues después, curiosamente, en esa función que yo fui a ver estaba la dramaturga y directora, que era mi maestra también en la escuela de teatro. Y pues para mí fue muy fuerte porque ella me comentó que en otros estados de la República esta obra ha sido montada en otros estados Ujú. y las niñas prácticamente sí se salen a vomitar del impacto que es. Em, Creo que ahí fue donde empecé a sentirme acompañada. Eh, ¿Cuántos años tenías? Uy, no, pues ya ahí ya Eh, tenía 30. o sea, te empezaste a sentir acompañada 20 años después. Exacto. Que es la cifra que, bueno, dicen que te tardas en decir tu abuso, en romper el silencio, sí, como 20 años aproximadamente en romper el silencio. Y pues de ahí para adelante yo ya eh, tuve esa necesidad de hacer algo. Y empecé a ir a terapia con alguien especializada en abuso. Y me di cuenta de muchas cosas de mi vida que, pues, que me tenían en una prisión, en silencio. Em, pues te das cuenta de cómo te acercas con las personas, cómo decides vestirte, em, cómo a veces no crees en tus palabras, en tus acciones, sientes mucha culpa todo el tiempo, te sientes avergonzada de tu cuerpo todo el tiempo. Pues después de eso, yo decidí escribir un guión de cine inspirado en mi historia. Y, perdón, es que es, No, es no te complejo. Pues me volví experta, ¿no? Soy experta en este tema porque pues lo vivo en carne propiamente propia, claro. en mi cuerpo. Y expresarlo de manera ya creativa, no solo con una psicóloga o con un desconocido o con una maestra, em, me hizo comprender lo importante de las artes y de lo importante que es contar tu historia para que otros se identifiquen con esa historia y podamos sanar colectivamente. Em, yo creo que esto también lo hago por eso, es ayudar a otras y a otros a romper el silencio, a contar su historia, a que vivan con dignidad y que no tengan miedo de contar su historia. Y seguro que lo sabes, pero es realmente importante porque hemos visto miles de veces cuántas mujeres callan muchas cosas por dentro. A veces creen que son las únicas a las que les está pasando tal cosa y cuando escuchas a alguien más,
extrañamente a veces hasta sientes un alivio. Sí, Digo, no porque digas, le pasó a ella también, qué bueno. sí. No, pero te sientes acompañada, empiezas a escuchar de que entonces, pues no fue tu culpa, porque Ujú, lo primero que pasa es que creen que es tu culpa. sí. Ahora, Alicia, decías que de las cosas que más te afectaron fue que no te creyeron. Ujú. ¿No te creyeron en la escuela o no te creyó tu mamá o tus Mm, papás? no, a mis papás sí, Ok. con ellos no hubo problema, más bien fue en la escuela, como no es cierto. Y tú seguiste en esa escuela. Yo seguí en ¿Y esa el escuela. profesor siguió en esa escuela? No, a él sí lo corrieron. Ah, Sí, después de eso lo corrieron, porque se dieron cuenta de que tenía ciertas prácticas, con otras niñas también, no sé, te hacía ir, con shorts, no sé, llevábamos pantalones para la clase de educación física, diferentes de los del uniforme. Cuando nos tocaba deportes, llevábamos pants y abajo shorts. Y aunque hiciera frío, tenías que quitarte, los pants. por órdenes Y del profesor, sí, por claro. órdenes del profesor. Y me acuerdo que en ese entonces había de estas, reglas que eran como, es que eran los 90, pero eran unas reglas que se hacían pulsera. Claro, te Y entiendo. Los 90 estamos hablando el mismo idioma. y, pues, recuerdo que si llevabas, esa pulsera, regla o diadema, te las ponía en las piernas para medir qué tan gruesas eran tus piernas. Eh, pues, cosas así, era la verdad un tipo bastante, pues, rabo verde asqueroso. No, me Ay, imagino. perdón por No, no, a ver. este, Ahora tenías 10 años. ujú. ¿Alguien te tuvo que decir que lo que estabas viviendo era abuso? ¿O tú lo sentiste o lo supiste desde el primer momento? Pues yo lo sentí como que dije: "Esto no está bien, que alguien me toque así no está bien, y yo no le estoy dando permiso". O sea, no está siendo consensuado, esto no es tiene mi consentimiento. Digo, ahora lo puedo decir Eso te así. iba a preguntar. O sea, hace 30 años yo creo que en tu vocabulario ni No, siquiera era la palabra consentimiento, consensuado. sí, No sabías no, que ni existía. siquiera abuso. O Claro. sea, solo sentí que eso no estaba bien. Este es mi cuerpo y hay alguien que está tocando mi cuerpo. Y porque nadie lo puede tocar, ni tu papá, ni tu mamá, Claro. nadie. ¿Eso también es algo que entiendes ahora o que tu mamá y tu papá en su momento hicieron ese trabajo, ese gran trabajo de enseñarte como hija que nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo, que si no quieres saludar a alguien de beso, no tienes que hacerlo a fuerza? Porque creo que seguramente en casi todos lados en el mundo, pero aquí en México es un país donde somos al final latinos, ¿no? Sí, Y sí, los domingos y todo el tiempo estamos como muéganos con la sí. familia y entonces llega el domingo y están los tíos y todo el mundo y llega el niño y saluda a tu tío de beso y el niño dice no No. quiero, no, ¿cómo que no? No seas Ujú. maleducado, o sea, Sí, sí. nos enseñan a que y si tu tío te quiere abrazar, pues déjate abrazar porque es tu Ujú. tío y no tienes que ser maleducado. Entonces, Claro. ahorita afortunadamente creo que ya hay un gran movimiento de expertas y expertos en tema de crianza que están haciendo mucho hincapié en eso. Oigan, e Sí. incluso hablen con los niños, aunque estén muy chiquititos, explíquenle, pero hace 30 años, por eso te pregunto, el que tú dijeras, alguien está tocando mi cuerpo y eso no está bien, Sí. ¿era una conciencia que tú tenías o se lo atribuyes a que dices, la verdad es que mis papás pues hicieron ese trabajo conmigo? Pues mira, no lo había pensado, pero yo creo que sí hicieron un buen trabajo como para que yo tuviera ese impulso o ese reflejo de no, esto no está bien. Em, Creo que también a mí desde niña me inculcaron, el hacer deporte. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer mucho deporte y desde niña, lo practiqué. Y yo creo que eso también, como esta conexión que tienes con tu cuerpo cuando haces ejercicio, pues sí, es una conexión inevitable, ¿no? Es como, ay, ¿cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy moviendo mis? Y algo tal vez ahí me brincó, ¿no? O sea, esto es mi cuerpo, yo lo trabajo, yo respiro así y alguien
alguien no está haciendo algo correcto con mi cuerpo. Yo creo que Oye, y hasta la fecha, ¿te gusta hacer deporte? O sea, sí, dentro de todas las cosas que seguro te marcaron, que cambiaron en tu vida, no sí. hubo un momento donde tú hicieras como esa conexión, esa relación y dijeras, bueno, y ahora odio el deporte. Y no, ¿no? No, Ok. afortunadamente, no, al contrario. Sí, hasta la fecha hago ejercicio. Bueno, ahora soy una fanática de la natación. Me encanta la natación desde hace ya varios años, porque justo ahí es el lugar donde yo sané. O sea, yo siempre digo, el agua me sanó. Es el Como tu refugio. momento, sí, mi refugio, un templo, es sagrado. El agua es todo. El agua te recibe de una manera tan amorosa y tan compasiva. Y estás ahí contigo y nadie más. Es ese momento único del día que me encanta, porque estoy conmigo y con mis pensamientos y es como un abrazo para mí. Oye, Alicia, ¿y cuánto tiempo estuviste o tú sigues en terapia? Sí, sí, yo sigo en terapia. Pues es que es inevitable. Uno recae, porque es algo que te marca para siempre. Em, es algo de lo que ya puedo hablar, de lo que ya he avanzado, pero a veces las circunstancias o el entorno eh, te, te detonan otra vez el trauma. Y pues sí, yo sigo en terapia, pero pues bien, siento que voy avanzando y que voy encontrando otras cosas que antes no encontraba. Por ejemplo, me imagino, y tal vez estoy equivocada, que a lo mejor tus relaciones amorosas con tu pareja, ¿eso fue fácil al inicio? Pues creo que, o sea, si hablamos en lo corporal, creo que al principio me costaba trabajo. Después no es algo que yo, que no fuera, porque sé que hay casos que sí están Como bloqueadas. bloqueadas. Pero más bien creo que mi relación con las personas con las que yo tenía vínculos, pues eran personas que, pues sí, tal vez que de alguna u otra forma me agredían psicológicamente. Eh, y pues sí, todo tenía como un punto de partida. Claro. Digo, ahora no, estoy muy feliz con mi pareja y es una persona increíble y amorosa. Em, pero es justo como ese camino, ¿no? Que vas Claro. diciendo, ay, no, que vaya a terapia. ¿Eh? Sí, claro. Digo, es que aparte creo que todos Sí, deberíamos de ir, sí, pero creo que ahí también viene otra realidad. De estos números que hemos hablado y de estos casos, pues cuántas niñas o niños tienen la posibilidad de ir a terapia. Digo, dentro de sí, las desgracias que pasan, hay gente con más oportunidades que otras. O sí, sea, hay gente totalmente. que pues o nunca lo habla Ujú, o lo habla y ni modo. sí, Sánate tú solita, a ver cómo le haces, o compra un libro, ujú, habla con alguien y es todo lo que tienes a la mano. Y qué sí, importante es que ojalá pudieran tener la oportunidad de hay una ayuda profesional, porque en este tipo de situaciones se necesita una ayuda profesional. Claro, el cariño de tus papás, de tu familia, debe ser algo de lo más valioso que puedas tener en ese sí, momento, tus amigas, tus amigos, pero necesitas ayuda profesional. sí, totalmente. Yo considero que las escuelas, tanto privadas como públicas, hasta nivel universidad, hasta nivel superior, deberían Coincido. tener psicólogos. Sí, pero sí o sí, o sea, ya debería de ser algo. Como una materia, claro, así Sí, como tienes español, que tengas que te ayude a saber manejar tus emociones, sí, afrontar los retos que te pone la vida. sí, totalmente. Sí. Oye, Alicia, y la verdad es que yo, sin ser experta en el tema, yo me hubiera imaginado que alguien que vivió una situación como esa
y que entonces todo te pasa por la cabeza. Como tú bien lo dijiste, de las primeras cosas es que crees que fue tu culpa, tal vez, que algo hiciste mal para que eso ocurriera. Normalmente he escuchado que las personas se vuelven como muy tímidas, muy retraídas. Tú eres actriz. Sí. O sea, creo que es completamente lo contrario. Tú eres una mujer que sales no sé cada qué tiempo a actuar, a que te vean cientos de personas. ¿No te costó trabajo hacer eso? Pues es una pregunta muy complicada, muy compleja, porque creo que también la timidez, pues parte también de cada historia. Y mm, pues no sé, cada quien tendrá sus razones de por qué es tímido. Claro. Pudo no haber vivido un abuso, no lo sé. Pero pues también habemos actores y actrices tímidos. Sí, claro. Que uno pensaría que no. Eh, Ya que se atreva a estar parada ahí, es todo menos tímida, Claro. pero no es cierto. Seguro que hay muchas actrices que sí lo son. Sí, sí, de hecho sí. Pues digo, yo no soy súper extrovertida, pero tampoco me considero muy introvertida, no sé. Em, pero pues sí, subirse al escenario sí es, pues sí es de alto riesgo. Ser actor o actriz es le decimos que es un deporte de alto Completo. rendimiento y es como, pues sí, te vuelves un atleta de las emociones, porque finalmente en el escenario conectas con tu propia historia, con tu propio ser. Em, y bueno, hay personas, hay quien se vuelve muy promiscuo o muy extrovertido. Depende de cómo manejes también el trauma. Em, en mi caso, pues yo sí creo que en mi caso fue que me retraí, que me silencié, que me escondía en la ropa. Sí, creo que ese era mi caso, es mi caso, no sé, Ok. ese es el mío en particular. ¿Te escondías o te escondes? O sea, ¿eso es algo que también ya lograste superar? Pues no creo que del todo, no creo que superemos del Sí, todo claro. el ¿Tú crees que trauma. esto se supera o que aprendes a vivir con ello? Uf, qué buena pregunta. Pues yo creo que aprendes a darle el valor al acontecimiento. Sonará raro, pero pues si a mí no me hubiera pasado eso, no hubiera conocido a tantas personas, no hubiera tenido un Claro. autodescubrimiento sobre mi persona, sobre las artes, sobre la problemática Claro. social que existe. Em, yo lo veo, pues sí, es como dicen, ¿no? Por la herida entra la luz. Y es ahí lo que vengo yo a aprender, ¿no? Como aprender esto de mí, intentar superarlo, no lo sé. No sé una respuesta concreta. Claro. Pero es cierto, eso obviamente te hace mucho más empática a la situación, porque otras personas que no han vivido eso, por más que conozcas, que seas consciente, que sea un tema que te preocupa, pues no lo puedes entender. Sí, Hasta que también te pasa, digo, con casos de abuso sexual infantil o con lo que me digas, con violencia sí, psicológica, la violencia que sea, el vivirlo te hace tener una visión completamente distinta, ser mucho más sensible y sí. mucho más empática. Ahora, bueno, tú decidiste hablar. eh, ¿Y en qué momento empezaste a sentir como esa, no sé si llamarla necesidad o pues esa inquietud de decir, quiero hacer algo para ayudar a más personas a las que han pasado por esto? Porque digo, ahorita estamos hablando contigo y por supuesto, como casi todas las violencias, las mujeres en un gran porcentaje son las más afectadas. Pero bueno, lo acabamos de decir, el 30% de las niñas, pero también hay un 15% de niños. Y también hay un 15% de agresoras que son mujeres. Ujú. Entonces, esto es de hombres y mujeres, pero sin duda las mujeres otra vez
aquí somos las más afectadas. ¿Tú en qué momento dijiste, híjole, pues todo esto que me pasó, voy a canalizarlo para ayudar a otras personas? Lo primero, o sea, fuiste tú, ¿no? Y te dijo, oye, Alicia, No, pues ponte a hacer algo para las demás, porque ya ves que es típico, en toda esta palabra que engloba la revictimización, nunca falta pues es que tienes que hacer algo para ayudar a las demás. claro. Entonces, si a ti te pasó, no, a ver, espérame, cada quien vive su proceso Sí, y se vale que yo no haga absolutamente absolutamente nada. nada Claro. por ayudar a las demás personas. Cada quien vive su proceso de manera distinta. Tú, Sí. creo que afortunadamente, optaste por, pues sí, sanarte a ti, ayudarte a ti, pero ya de paso, ayudar a más personas. Sí, creo que el camino de la sanación no es lineal, ¿no? Yo creo que te vas, regresas, vuelves a ir, retomas. Y dentro de ese proceso no lineal, sí creo que llega un momento en donde tienes esa necesidad de ayudar a otro. Siento que es pues sí, una de las piezas del proceso, el poder compartir tu historia para poder ayudar a otros y así también seguir ayudándote a ti. Claro. Em, sí, no sé en qué momento, no tengo un momento así específico de, ay, claro, así, porque Claro, no, sí, sí. yo creo que se fue dando. Tal vez a mí lo que me ayudó a tomar una decisión creativa fue compartir mi historia con otras mujeres y una de las mujeres me dijo, me da mucho gusto que estés aquí, pero tengo una sensación agridulce porque qué bueno que estás con nosotros, pero lamento que hayas pasado Claro, esto, ¿no? Es claro. como muy agridulce, pero yo creo que ese fue como, hay alguien más está pasando por esto, no soy la única, no estoy en silencio, hay alguien más que siente lo mismo que yo siento. Y tal vez ese fue uno de los detonadores, ¿no? El catalizador, Claro. creo. Oye, aparte tienes mucha razón, digo, dicen que todo pasa por algo. Hay cosas que definitivamente ojalá nunca hubieran pasado. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que la música, el cine, el teatro es una de las mejores maneras de sacar, de demostrar los Sí, sentimientos, las mil y unas cosas que cada ser humano trae dentro? Entonces, pues yo creo que aparte del apoyo de tu familia, de la terapia y de no sé cuántas cosas has hecho, esto debe ser una terapia constante, porque sí, digo, tu terapia será cada 8 días, cada 15 días, no lo sé, una hora, se acaba y tu vida regresa a la normalidad. Pero aquí tal vez el cine, el teatro, te ha ayudado a que sea una terapia constante y que todos los días o que estás escribiendo o que estás actuando, sí. sigas liberando pues tantas cosas que debes de traer dentro todavía. ¿Tú también lo has sentido así? Pues, ¿Tú eh, crees que si no hubiera pasado eso, te dedicarías a lo que te dedicas ahora? Digo, no lo puedes saber, pero inconsciente o conscientemente, ¿crees que eso te llevó a que el teatro te llamara la atención, a que escribieras? em, híjole, no sé, pienso que las artes debieran ser, pues, requisito en las escuelas también, porque es a través de ellas como nos Exactamente. expresamos, ¿no? Como nos descubrimos, cómo nos conocemos, cómo aprendemos a convivir en Así es. colectivo. A mí por eso me gusta mucho el teatro. Siento que desde niña era algo que me gustaba por esta cuestión del colectivo. Y yo siempre digo que a mí el teatro me gusta porque aprendes a respetar al otro
y aprendes a escuchar al otro. Si tú en el teatro no escuchas al otro, estás perdido. Claro. Y ni lo disfrutas, ni sí, lo no. entendiste. Exacto. Y pues a mí me gusta también el deporte, por lo mismo. Es conocerte y conocerte a través de otros. No sé si respondí tu pregunta. Sí, porque también igual no creo que haya un momento, un minuto que te despiertes y digas, a partir de hoy todo cambia. Nunca ocurre así. No es un Claro. suceso, son muchos sucesos, no es un momento, son muchos Sí. momentos. Pero es exacto, esa es la palabra que quería decir. Creo que las artes te ayudan a expresar. A mí en lo personal me dieron sentido, ¿no? Me dieron un sentido de vida, me dieron este deseo de despertar y decir, vale la pena vivir. Bueno, no me gusta esa expresión tanto, pero es increíble vivir, no sé cómo decirlo, tiene un sentido. Esa fue como frase de GNP, vivir es increíble. Qué horror. Pero sí, le dan un significado, un sentido para mí. Claro. No sé, para alguien podrán ser las matemáticas, los coches, no sé, la ciencia, el universo. Claro. Digo, todo está conectado, pues, ¿no? Pero a mí me da sentido el actuar, el escribir, el compartir. Claro. Y el teatro es para mí eso, ¿no? Compartir y generar encuentros. Sí. Oye, Alicia, y hablando de cosas que dan sentido y demás, me quiero regresar un poquito porque te quiero preguntar, qué bueno, y festejo que a pesar de que fue hace tanto tiempo, donde el tema se hablaba mucho menos que ahora, donde los protocolos prácticamente no existían, pues bueno, la escuela tomó acción rápido, quiero pensar, y al profesor lo despidieron. Sí. Tú ahí le perdiste el rastro, es decir, no sabes si el tipo pudo trabajar en otra escuela, estuvo en la cárcel, ya no hizo nada. ¿Quién sabe? No desconozco, no sé nada de él. Y yo creo que eso también me motivó a escribir el guión de mi corto, como en esta obsesión de a veces pensar dónde estará, qué estará haciendo. Sí tenías vive. eso, sí te pasaba. Sí me pasaba. Pues sí, hay rostros que nunca vas a olvidar. Claro. No sé cómo sea ahora. Después de 30 años sigo pensando cómo será ahora. Recuerdo que tenía un hijo. No sé qué será de su hijo, no sé qué será de él. Sí, yo ya nunca supe nada. Y pues eso sí fue para mí un motor de escritura, ¿no? Como de fantasear tal vez qué pasaría si me lo encontrara. Y pues eso te da también el cine o el teatro o la literatura, ¿no? Como esta posibilidad de plantearlo. Sí. Y pues sí, justo retomando un poco lo que decías al principio, pues los abusadores, agresores, pues no siempre son personas horribles, ¿no? Claro. Que igual te imaginas que es un tipo horrible o una mujer horrible, en el sentido de que tal vez te da miedo. No, son personas que se ganan tu confianza, son personas que pues, en las que confías, en las que crees. O sea, ese profesor parecía una persona completamente normal, que hacía su trabajo. Pues sí, tan es así que si no hubieran levantado la voz, nadie tenía ni la mínima sospecha de lo que él hacía. Y es que, ¿sabes? Creo que lo que pasa muchas veces es que a veces da miedo romper el silencio por las repercusiones que puede tener romper el silencio. Pues en mi caso, que fue un caso, pues solo fue un episodio, pues bueno, se tomaron acciones, pero no me puedo imaginar cómo es cuando tu agresor es tu papá o tu primo o tu hermano, tu abuelo, ¿no? Hay familias que se rompen después de que alguien denuncia o de que alguien habla
em, es tan complejo, pero yo siempre apelaré porque rompan el silencio, porque salgan de ese lugar de oscuridad. Nadie es indigno vivir así. Em, y pues para frenar, creo que no, tampoco lo decimos porque a veces no pasa nada, a veces no hacen nada. Hay familias que aún sabiendo no hacen nada. Eso te iba a decir, hay familias que rompen después de lo peor, hay familias que sigue como si no hubiera pasado absolutamente nada. Exacto, y no hay una reparación del daño Claro. para la persona que lo vivió. Em, sí, es que pienso también que dentro de este proceso, que no es lineal, el proceso de sanación, Definitivamente. pues también llega un momento en que tú necesitas, sí, la reparación del daño, em, y saber que al denunciar no solo te estás ayudando a ti, sino también estás ayudando al agresor. Es como, oye, esto que tú estás haciendo no está bien. Necesitas, pues sí, pagar lo que tienes que pagar o, pues sí, es también es que no recuerdo ahorita la palabra, pero sí, es también ir modificando las cosas para Claro, las que, conductas. exacto, para que la sociedad pueda ir pues mejorando de alguna Por forma. supuesto. Sí. Ahora que ya pasaron 30 años, ¿tú crees que fue mejor no haber tenido idea de qué pasaba de su vida? ¿O llegan momentos donde sigues teniendo ese sentimiento de quisiera saber qué fue, dónde está, qué pasó, si tenía esposa, no sé, su esposa lo dejó, su hijo se enteró, su familia está como si nada, qué pasó con él, con su familia, o ya no? Pues creo que antes era algo que yo pensaba un poco obsesivamente y después se me fue como diluyendo, pero no es algo que ahora me quite el sueño. Prefiero enfocarme en cómo ayudar a otras Claro. personas y en cómo ayudarme a mí. Y seguro eso es parte de esta sanación, ¿no? O sea, Sí. seguro va por etapas, como todo. Y no sé, tal vez si a la fecha, después de 30 años, tú siguieras con ese pensamiento obsesivo de saber dónde está, qué hizo, pues es que a lo mejor quiere decir que algo no iba tan bien. O sea, el que Pues ya se te haya pasado, voy a poner un ejemplo muy tonto tal vez, pero no sé, es como cuando tienes una relación. Pues al principio cuando cortas y estás pensando todo el tiempo en el ex, pues es porque muy superado todavía no está. Cuando te das cuenta que las cosas ya van mejor, es cuando dices, ah, caray, ya llevo 5 días o 10, no sé, que ni había pensado en él, que no sentí la necesidad de mandarle un mensaje. sí, Creo que a lo mejor, digo, es un ejemplo tonto, pero a eso voy. Que el que ya no tengas esa necesidad o ese pensamiento de querer saber qué pasó es parte de tu proceso y de tu sanación. sí, creo que la atención ya es en otro lado, ¿no? No Así en es. esa persona, sino en ti. Claro. Híjole, es que es tan complejo el tema y los procesos de sanación pues también son muy complejos para cada Y persona. muy diferentes, ¿no? Tú me Sí. imagino que con todo esto que has hecho durante estos años, has conocido a más personas que han sufrido lo mismo que tú. Sí. Y me imagino que los procesos son completamente distintos. Sí, pues a raíz de mi guión, muchas personas se han acercado a mí, digo, en forma anónima o no. O sea, es que hay personas que me han contactado, pero que yo no conozco y que me cuentan su historia y que es abrumador, Claro. es abrumador. Y hay personas que yo soy la primera persona que sabe. O Y sea, personas que ni siquiera te conocen.
Sí, Ni tú a personas que no me ellas. conocen. Personas que no me conocen o personas muy cercanas. Que pues yo agradezco Claro, que rompan el silencio claro. conmigo y que afortunadamente pues yo tenga un poco de soporte o Claro. mucho soporte, no sé cómo sea. em, pues para ellas y ellos, porque tanto han sido hombres como mujeres quienes me han contado su Claro. historia. Y es doloroso, nunca deja de ser doloroso. Así es. Hay historias brutales. Em, pero creo que eso es lo que a mí me impulsa o me mantiene firme en seguir hablando del tema y de seguir incomodando del tema. Así es. Porque es un tema que incomoda. No, pocos temas tan incómodos como este, Pero yo pues creo. los incómodos debían ser los Por supuesto. agresores. O sea, a mí me molesta a veces que quieran defender a los agresores diciendo que es que les vamos a arruinar la vida cuando ellos mismos se la arruinaron, ¿no? Es como, oye, tú hiciste algo que no debiste hacer. Por supuesto. O sea, y ellos nunca pensaron en que le iban a arruinar la vida Claro. a las demás Sí, personas, te claro. marcan para siempre. O sea, esto ya no se va. Es algo con lo que tienes que pues, convivir todos los días. Y saber que tú no eres eso, ¿no? Tú no eres el abuso, es algo que te pasó a ti y que cómo transformas esa herida, ese suceso, ese acontecimiento Así de tu es. vida. Pues sí, pocos temas tan incómodos como este. Por eso, Alicia, de verdad que te agradezco doblemente el que hayas aceptado hablar aquí. Estos micrófonos para eso son, para incomodar, si es que se tiene que incomodar, Sí. para romper el silencio y ojalá que no solo seas tú y no solo sea yo, porque repito, la frase que todos conocemos es lo que no se nombra no existe, pero una vez lo escuché de otra mujer que ella decía, no, es que el verdadero problema es que lo que no se nombra sí existe y nadie lo está nombrando. Ese es el problema. El abuso sexual infantil pasa todos los días, Sí. pasa en las familias y lo platicábamos también. Creo que en México pasan muchos factores. Uno muy importante es que como somos un país muy conservador, muy católico, nadie enseña a los papás a cómo hablar con sus hijos de este tema, Sí. a qué decirles y entonces la mayoría de los papás, el tema de la sexualidad a mí no me toca, yo Sí. confío en que en la escuela, en la clase de biología o no sé dónde, les van a hablar de eso. Pero es algo que tenemos que ir cambiando. Creo que las generaciones de los papás jóvenes es algo mucho más fácil para ellos porque ya no es tan nuevo. Sí, además son más flexibles. Mucho más flexibles. Cuesta mucho Pero trabajo. pues los números ahí están. Sí. Es lo que único que nos dice es que es un tema que tenemos que hablar. Y yo también te lo decía, he tenido la oportunidad de hablar con muchas víctimas de distintos tipos de violencia. Sí. Y aunque definitivamente lo peor o de las peores cosas que pasan creo que es el tema de la impunidad, que en este país tiene los índices más altos, de todos modos, todas me dicen, muchas, no pasó nada, y sí sé que sigue con su vida como si nada. Sí. Otras, sí, fue a la cárcel y demás. Pero si a mí me preguntas lo que realmente me hubiera gustado y hubiera deseado, es que no me hubiera pasado. Porque el que esté en la cárcel no me sana más rápido. Claro. No me, o sea, no es esa la solución. Si no entonces, es la justicia que esperas. Exactamente. Entonces, una y otra vez, entonces comprobamos que, claro, la violencia contra la mujer en general se debe de erradicar, pero sobre todo se debe de prevenir. Sí. Porque, pues, oye, no hay nada más inofensivo, hermoso, yo digo, que los niños, que las niñas, y el que alguien sin ningún temor llegue
y les arruine la vida, porque para muchas personas que nunca se recuperan, literalmente les arruinan la vida. Entonces, pues, ¿qué es lo que hubiéramos querido? Que nunca les hubiera pasado. Así que para eso, yo digo, desgraciadamente no hay ninguna ley. No hay ninguna política, bueno, política pública, claro que la hay, de la educación, porque creo otra vez que esto se resuelve con educación, sí en las escuelas, ojalá que como tú dices, el tema de la salud mental fuera una materia, así como lo es el español y las matemáticas, pero también empieza desde casa y creo que mucho más importante aún desde casa. Así que los papás y las mamás son quienes tienen un gran trabajo aquí. Primero, para enseñarle a sus niñas que solamente ellas pueden decidir sobre su cuerpo y que si ven algo que no es normal, tienen que hablar y que les tienen que creer y darle esa confianza a tus hijos de que vas a creer lo que te están diciendo. Así que pues celebro que en tu caso haya sido así, que hayas tenido el apoyo de tu familia, que la escuela haya tomado la decisión correcta, tal vez tarde, pero bueno, al final lo hicieron y sobre todo lo que estás haciendo ahora. Sí, pues yo pienso que es importante hablar para que esos agresores no sigan cometiendo crímenes, no sigan cometiendo abusos. Y si me dejas, no sé si ya todavía hay tiempo para Claro, no, leer adelante. algo. Claro. Pues nada, decir también que México es el país número 1, yo sé que lo dijiste al principio, es el país número 1 en abuso sexual infantil y son 5.4 millones de niños y niñas al año. Y me gusta esto que dices de que hay que nombrar las cosas, porque aunque no se nombran o sea, sí existen. Y justo mi cortometraje se llama Alicia, porque yo quería nombrarme. A veces los que vivimos abuso infantil olvidamos nuestra persona y olvidamos que somos importantes. Y bueno, voy a leer algo. Me gusta escribir. Alicia quiere decir verdad. Esta es mi verdad y lamentablemente la de muchas y muchos otros. Yo creía que las palabras supervivencia solo se utilizaban. La palabra supervivencia solo se utilizaba para describir a aquellas personas que por algún motivo terminaban salvando su vida en condiciones peligrosas. Náufragos rescatados después de días de soledad, o superhéroes con una lista de hazañas en lugares como el bosque, la montaña, el desierto, la guerra o algún otro lugar inhóspito. Pero después de naufragar sin rescate, descubrí que todos y todas las que hemos sido abusadas sobrevivimos a nuestro pasado. Pero principalmente descubrí que pasamos mucho tiempo sobreviviendo en lugar de vivir. Descubrí que muchas y muchos no han logrado sobrevivir ni vivir y han encontrado la paz en el suicidio o, lo más grave de todo, en preservar el patrón del abuso. Hoy he decidido no callar más, por ellos, por ellas, por mí, porque nuestra voz debe escucharse aunque nos cueste trabajo. Aunque sea una acción de supervivencia, tenemos que ser fuertes y valientes, sobreponernos al miedo, a la vergüenza, a la culpa, a nosotras mismas, vivir con dignidad, extenderle la mano a quien no ha podido encontrar la luz, recordarle que su existencia es bella por el simple hecho de existir, recordarle que no está solo o sola, ser viviente, dejar de naufragar. El abuso infantil no perdona nivel socioeconómico, sexo, género o color de piel. Mientras les leo esto, 10 niñas o niños estarán siendo abusados por personas en las que confían. Rompamos el silencio, hablemos de esto, incomodemos, dejemos de naufragar. Gracias. Wow. ¿Tú escribiste eso? Sí. ¿Hace mucho? Pues sí, hace ya un rato. Muchas gracias, Alicia. No, por gracias. incomodar, por no guardar silencio y por haber encontrado en tu proceso de sanación estas ganas de ayudar a
a más personas allá afuera que están viviendo lo mismo. Este capítulo es para hablar de una realidad, pero sobre todo porque queremos que todas esas personas que nos escuchan o nos ven encuentren una luz y encuentren una esperanza y sepan que mucha gente está pasando por esto, pero que si cada quien hacemos lo que nos toca, podemos ayudar a que millones de niñas y niños no vivan esto ni en México ni en ningún lugar del mundo. Deseo con todo mi corazón, Alicia, que ojalá esto no hubiera pasado, pero me da gusto ver que encontraste tu proceso, que encontraste tu método y que ahora eres una mujer exitosa, una actriz, que por cierto tienes una obra, al final hay que cerrar con eso porque sé que vas a regresar al escenario y tienes que invitar a todas a que la vean, que eres una mujer exitosa, que aprendió a vivir con eso, que estás viviendo y sobreviviendo a lo que te pasó, y eso solo habla y pone el ejemplo una vez más de lo inteligentes, de lo fuertes y del gran corazón que tenemos todas las mujeres. Y por eso es que cada mujer tiene que ser una mujer en acción para cambiar nuestra vida, la de quien nos rodea y la de todo México. Muchas gracias, Alicia. Así que, ¿por qué no nos hablas por último de cuándo, dónde y un poquito de qué vamos a poder ver en esa obra? Yo soy parte de un colectivo que se llama Colectivo Escénico El Arce y vamos a reestrenar una obra que se llama La Señora Kong en el Centro Nacional de las Artes en agosto. Estrenamos el 5 de agosto. ¿De qué trata la obra? Es una obra que habla de una mujer que tiene 3 hijos y que se le olvida un poco de lo que es ser mujer por ser mamá y se enamora de alguien, pero siente culpa y pues la vida sigue pasando, se da cuenta que no deja de ser mujer y es una obra que está inspirada en la abuela del dramaturgo y director que vivió en los años 40, 50 en México. Y pues eso, es una mujer muy trabajadora, luchadora, que quiere seguir viviendo su vida y enamorarse. Pues mire, está inspirada entonces en una mujer que vivió en los 40, 50 y lamentablemente hoy, después de tantos años, creo que más del 90% de las mamás se van a identificar con eso. Porque Sí, las mamás totalmente. siguen siendo incansables por sus hijos y se les olvida todo. Y ponen a todo mundo antes que a ellas. Esta mujer es viuda, pero pues se le olvida todo, toda su vida está para sus hijos y no para ella. Y también quería invitarles a otra obra que escribí, que dirijo, que se llama ¿Por qué no tengo cama? Reestrenamos en el... ¿Esa la escribiste tú? Esa la escribí yo y la dirijo yo. Es un monólogo que se reestrena, es nuestra segunda temporada, se reestrena en el Foro Shakespeare los miércoles de agosto a las 8:30 y es una obra que habla sobre el amor propio. Es la historia de Alma, que no tiene cama porque la vende para dormir en la de alguien más, pero ese alguien más la deja. Y entonces Alma decide hacer un recuento de todas las camas de su vida y cada cama le revela algo de su de su vida, de su etapa, y encuentra respuestas en sus camas. Bueno, no, pues lo tuyo es hablar de esos temas donde prácticamente todo mundo se sienta identificado. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Felicidades. Nos vemos en el teatro en agosto. Sí, gracias. Gracias.